Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Hoy es lunes 12 de febrero. Vamos a comenzar a estudiar el libro de Mateos. Estamos en el capítulo 21. Vamos a estudiar hoy desde el versículo 12 hasta el 17. Ok, pero ustedes saben bien que yo siempre tengo que hacer un ajuste aquí. Comenzar a hacer el ajuste aquí. Sí, mira, qué facilito salió hoy. Ok. Ya el ajuste está hecho. Déjame apagar esto aquí para que no, a veces que Siri sale conversando conmigo, no quiero que Siri salga conversando conmigo hoy. No quiero que Siri me interrumpa. Ok. Y dice así, Jesús entró, Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. En el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Pero cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que había hecho y a los muchachos que gritaban en el templo y decían, Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió, si nunca han leído, de la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Bueno, en el templo. Jesús entró en el templo y echó fuera a todos los que compraban y vendían en el templo. También volcó las mesas de los que habían cambiaban dinero y los asientos de los que vendían las palomas. Bueno, aquí se refiere, el templo se refiere a un área muy extensa que incluía el santuario y distintos atrios. El incidente de expulsar a los mercaderes ocurre en el atrio de los gentiles, los cambistas. Estos hombres hacían grandes ganancias en cambio de dinero extranjero al dinero aceptado en el templo. La crítica de Jesús no es el de cambio en sí, sino la excesiva cantidad que cobraban y la comercialización abusiva que profanaban la santidad del templo. Pero ahora Jesús impone su autoridad en el templo de Dios que hizo ahí. ¿Qué hizo ahí? ¿Qué hizo ahí? Ahora pone su autoridad en el templo. ¿Qué hizo ahí? Vamos a ver qué hizo ahí. Echó de allí a todos los que vendían y compraban. Antes de establecer la rectitud e imponer la ley, es preciso corregir los abusos. Por eso vemos que lo primero que hace Jesús es purificar el templo. Esto ya lo había hecho ya. Él lo había hecho en otra ocasión, en el versículo en el libro de Juan, capítulo 2, capítulo 14, 15, él ya lo había hecho ya. Y dice así,
En el templo encontró a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los que cambiaban dinero allí sentados. Y haciendo un látigo de cuerdas, echó a todas fuera del templo con las ovejas y los bueyes y desparramó las monedas de los que cambiaban el dinero y volcó las mesas. En esta ocasión, observamos, ¿qué observamos lo que hizo. Arrojó del templo a los traficantes. Aunque se le echó del templo, vuelve a anidar y traficar allí. Venden y compran y cambian moneda. Todavía él lo había echado, ¿no? Y volvieron otra vez a lo mismo. Aunque se les eche del templo, vuelven a venir a anidar y traficar allí. Venden y compran y cambian moneda. Hay cosas que el ser legítimo en su tiempo y lugar se tornan pecaminosas y sacrilejas fuera del tiempo y lugar. Vendían ganado para los sacrificios, no en el santuario mismo, sino en los astrillos, porque conveniencia de aquellos que preferían llevar dinero a llevar ganado, pues esto último resultaba más incómodo. Y cambiaban moneda para que los que necesitaban ofrecer la pieza precisa o medida cheque. Grandes corrupciones y abusos han entrado en la iglesia por medio de quienes suponen que la piedad es una fuente de ganancia. Mira, aquí en primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 5 dice, y constante resilla entre hombres de mente depravada, que están privados de la verdad, que suponen que la piedad es un medio de ganancia. Ecos a los traficantes, quizás con solo su voz de mando, como antes lo había echado con azotes de cuerda, los cuales sería ahora una muestra milagrosa de su regio poder sobre la mente y la voluntad de los seres humanos. Volcó las mesas de los cambistas. No se llevó el dinero, sino que lo arrojó al suelo, que es su propio lugar. Bueno, vamos aquí para el versículo 13. Versículo 13 del capítulo 21, donde dice que es una cueva de ladrones. Y les dijo, el Cristo está, mi casa está llamada casa de congregación, pero ustedes la están haciendo cueva de ladrones. Esto es lo contrario a la casa de oración. Los precios excesivos en el intercambio de la moneda y los abusos en la venta de animales motivó que el Señor lo llamara ladrones. Se han convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de sus ojos. Yo mismo lo he visto, declara el Señor. Eso lo declaró el Señor. ¿Dónde lo declaró? En el libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 11. Se ha convertido esta casa, que es llamada por mi nombre, en cueva de ladrones delante de sus ojos. Yo mismo lo he visto, declaró el Señor. Lo que dijo para justificar su acción y convencerla a ellos. ¿Qué fue lo que le dijo para convencer su acción? Para justificar su acción y convencerla a ellos. Escrito está, le dijo, escrito está, escrito está. La apelación a la escritura es contundente y a ello debemos acudir como norma de nuestra conducta y base de nuestras controversias. Escrito está, como el mismo Jesús dijo, escrito está, es una cosa que nos está enseñando a nosotros de cuando alguna persona que está haciendo una cosa que no es lo más correcto, nosotros debemos decir, escrito está, escrito está, escrito está. ¿Tú me entiendes? Nosotros tenemos que tener esa actitud, tenemos que tener esa actitud. Mira, eso lo aprendimos. Qué cosa más linda esta, caballero. Aceptar la escritura muestra lo que el templo debía ser según el objeto para el que había sido construido. Mi casa será llamada casa de oración. El templo había sido escrito para que fuera una casa, se había construido para que fuera una casa de oración. Mira, en el libro de Isaías, capítulo 56, versículo 7, dice así: yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar,
porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Todas las instituciones ceremoniales estaban establecidas con fines espirituales. La casa de los sacrificios era, ante todo, casa de oración, ya que esto era la sustancial. De ahí que el altar de los perfumes fuese de oro y estuviese cerca del velo, tras el que hallaba el lugar santísimo. Ok. Les muestra cómo abusaron del templo al convertirlo en algo perverso. Mas vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Los mercados son a veces eso, cueva de ladrones, por las muchas corrupciones que se practican en el comprar y vender. Pero el templo son doblemente cuevas de ladrones, puesto que le roban a Dios del honor que le pertenece, lo cual es peor de los robos. Versículo 14. Estamos en el libro de Mateo capítulo 21, vamos para el versículo 14. En el templo se acercaron a él los ciegos y los cojos y los sanó. Allí también en el templo sanó a los ciegos cojos que se acercaron a él. Después de arrojar del templo a los que vendían y comprobar, invitó a los ciegos y cojos a estar allí. Bueno llegar al templo cuando está Jesús ahí, es bueno. El cual, así como se muestra celoso por el honor del templo al arrojar de allí a los que están profanando, así también se muestra compasivo y generoso con los que humildemente le buscan. Los ciegos y los cojos eran excluidos del palacio de David, pero eran admitidos en la casa de Dios. El templo quedaba profanado cuando era convertido en el mercado, pero era adornado cuando era convertido en hospital, pues hacerle bien es lo mejor es mejor le sienta a la casa de Dios. Las curaciones que Cristo llevado a cabo era la mejor respuesta a la pregunta de los habitantes de Jerusalén. ¿Quién es este? Sus obras testifican de él mejor que los sonantes de plebe. Las obras de él hablan mucho más de él, de quién es él. ¿Tú me entiendes? Vamos para el versículo 15 y 16. 15 y 16 del libro de Mateo capítulo 21. Pero cuando los principales sacerdotes, los escribas, vieron las maravillas que había hecho y a los muchachos que gritaban en el templo y decían, Hosana al hijo de David, se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les respondió, si nunca han leído de la boca de los pequeños y de los niños, de pecho te has preparado la alabanza. Mira, en este mismo libro de Mateo, capítulo 21, versículo 23, en este mismo libro, ¿no? Cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, diciendo, ¿con qué autoridad hace estas cosas y quién te dio esta autoridad? En este mismo libro de Mateo, capítulo 2, versículo 4, dice, entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Eso fue cuando llegaron los magos. Cuando llegaron los magos, ellos, el rey quería saber dónde estaba, ¿cómo se llama esto? Dónde estaba Cristo, para que le dijo que quería adorarlo también, pero esa era cuestión de mentira. Entonces él le preguntó a los principales, a los sacerdotes y a los escribas del pueblo, que quiere decir que esa gente tenían autoridad, los principales sacerdotes y los escribas tenían autoridad ante las cosas de Dios. En aquel mismo lugar silenció a la indignación de los principales sacerdotes y de los escribas ante la aclamación que se la tributaban, quienes debían haberse adelantado a ofrecer su respeto a Jesús. Eran sus mayores, peores enemigos. Estaban muy molestos
por las maravillas que Cristo estaba obrando. Bueno, ellos trabajan en el templo, ellos sabían las cosas que sucedían, pero ellos están mirando qué cosas, las cosas que estaba haciendo Jesús. Y si ellos hubieran estudiado bien la palabra, si ellos hubieran estudiado bien la palabra, si ellos hubieran sabido bien lo que Isaías había dicho, lo que Ezequiel había dicho, lo que muchos profetas habían dicho acerca del Mesías, ellos hubieran comprendido de que Jesús era su amigo, de que Jesús era su hermano, de que Jesús no era un enemigo. Entonces lo estaban tratando a ellos, a él, como enemigo. Y entonces muchas veces eso mismo es lo que sucede también muchas veces en la iglesia el día de hoy. Las personas ven de que tú tienes un poquito de cualidad, de que tú hablas un poquito bien acerca de la palabra de Dios, de que tienes conocimiento y quieres trabajar por Dios, y en vez de ayudarte a que tú estés ahí trabajando con ellos, no, lo que quieren es tratar la manera de apartarte y no hacer las cosas que Dios quiere que todos nosotros hagamos, que seamos todos uno y que siempre tengamos todo en la misma mente, que tengamos de una sola mente, de una misma mente. Ok, si no lo hubiesen cegado, si no lo hubiesen cegado a ellos su prejuicio, no habrían tenido obstáculo alguno para reconocer como Mesías. Y si hubiesen poseído un corazón recto y limpio, habrían estimado la misericordia con que actuaban. Ellos hubieran actuado, si ellos hubieran tenido un corazón limpio, un corazón recto, un corazón amoroso, no hubieran puesto obstáculos a Jesús en ningún momento, porque se hubieran dado de cuenta de que Jesús era quien, el Mesías. Era, no, es el Mesías. Pero como estaban resueltos a ponerse a él, le tenían envidia y odio por esas mismas cosas. Así que abiertamente se cayeron ante él del grito de los muchachos, como se le tributan en honor que no la era debido. Fíjate, los muchachos le gritaron una cosa que ellos eran los que tenían que haberle gritado, ellos eran los que tenían que haber compartido con Jesús todas esas credibilidades que tenía Jesús. Pero los muchachos sí le gritaron el del grito de los muchachos como se le tributaron un honor que no le era debido. ¿Tú me entiendes? Entonces, ellos están regañando a los muchachos porque los muchachos están diciendo una cosa que ellos creen de que no era debido para que Jesús. Los orgullos no toleran que se honre a nadie. Los orgullos no toleran que se honre a nadie, sino a aquellos mismos, y se sienten incómodos al escuchar la alabanza que se prefieren en honor de quienes realmente se la merecen. Cuando Cristo es más glorificado, sus enemigos se sienten más ofendidos. Aquí le tenemos a él, que sale en defensa de los muchachos contra los sacerdotes y los escribas. Los muchachos estaban en el templo. Cosa buena es traer a los niños, a los jóvenes, a la casa de oración, porque de tales o de los que son como ellos es el reino de los cielos. De los niños es el reino de los cielos. Hay que traer a los niños a templo de Dios. Si a los niños se les enseña la forma de la piedad, les ayudará a experimentar algún día la eficacia de la piedad. Cristo siente una especial ternura por los pequeños corderos de su rebaño. Allí gritaban, Hosana al hijo de David. Esto lo comprendió de los mayores. Los niños hacen y dicen lo que oyen a otros y lo que le van a hacer, ya que la vía de la imitación es la más fácil de aprender porque no necesita traducción. Allí los niños gritaban, Hosana, Hosana al hijo de David. Esto ellos no lo aprendieron por sí mismos, esto lo aprendieron de los mayores. Y los niños hacen y dicen lo que oyen a otros y lo que le ven hacer, ya que la vía de imitación es la más fácil de aprender, porque no necesita traducción. Oír algo, cada uno lo traduce a su propio diccionario. Por eso cada uno entiende de distinta manera lo que se oye o lee. Pero esto entra directamente en la persona y provoca su imitación. De ahí la importancia de dar buen ejemplo a los niños y de evitarles los malos ejemplos.
de los mayores aprenden los niños a jugar, a jurar, a blasfemar y lo mismo que a orar y alabarle al Señor. Nuestro Señor Jesucristo no solo permitió, sino que le agradó y citó una escritura que en ellos se cumplía. El Salmo 8, Salmos 8, Salmos capítulo 8, versículo 2. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido su fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Fíjate, por boca de los infantes y de los niños de pechos has establecido tu fortaleza por causa de tus adversarios para hacer cesar al enemigo y al vengativo. En vez de sentirse avergonzado del servicio que le prestan estos niños, Cristo toma buena nota de ellos y a los niños le agrada que se les preste atención, se les complace en ellos. La alabanza queda perfeccionada en la boca de los niños, no solo porque los niños suelen ser más sinceros que los mayores en esto, sino porque sin la alabanza de los niños, la alabanza que los seres humanos tributan a Dios, quedaría imperfecta y defectuosa. Esto debe servir para animar a los niños a practicarla y para animar a los mayores a que enseñarles con el ejemplo y con las palabras a hacerlo. La cita del Salmo capítulo 8, versículo 2, dice, en el mismo hebreo, dice, por boca de los niños de los que maman, afirman tu fortaleza frente a tus adversarios. Eso es lo que dice el Salmo. Dios es especialmente honrado y glorificado cuando se hacen grandes cosas por medio de los instrumentos débiles e inexpertos, porque su poder se perfecciona ¿en dónde qué? En la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad, no en la fortaleza. Mira lo que dice el libro de 2 de Corintias, capítulo 12, versículo 9. Y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Eso lo está diciendo el hermano Pablo. Dice, él me ha dicho, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Entonces, cuando nosotros no somos débiles, es cuando Cristo nos utiliza a todos nosotros, no cuando nos queremos hacerlo fuerte. Bueno, vamos aquí ahora para el versículo 17. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó allí. Después de hacer callar a sacerdotes y escribas, Cristo le dejó. Sino agradaban a la alabanza a Cristo, le estamos alejando de nosotros. Después de hacerse callar a los sacerdotes y escribas, Cristo se alejó. Si no agradan la alabanza a Cristo, le estamos alejando de nosotros. Si nosotros no nos agrada la alabanza de Cristo, nosotros lo estamos alejando de nosotros, como lo pudimos ver, de que Él coge y se aparta porque no quiere saber lo que esa gente quiere decir. Lo dejó y salió fuera de la ciudad, a Betania, que era un lugar más tranquilo y retirado, no tanto para descansar, sin molestia, como para orar sin estorbos. Bueno, entonces aquí ya hemos aprendido bastantes cositas acerca de Jesús, y una de las cosas que podemos ver es de que Él ama mucho a los niños y los niños siempre tienen la alabanza y los niños pueden aprender mucho de nosotros, porque ellos siempre están mimando,
están haciendo lo mismo que nos ven hacer a nosotros. Entonces nosotros debemos ser un buen ejemplo para los niños. Entonces una cosa que le quiero decir también es que mira, esto lo aprendí yo bien también. Ahora, muchas veces cuando hay personas que nos dicen cosas o tratan la manera de hablar con nosotros acerca de cosas que no están de acuerdo con lo que dice la palabra, eso ahora me lo recalqué yo, ahora me lo recalqué yo y eso lo voy a utilizar mucho y quisiera que ustedes lo utilicen también, que es cuando veamos una persona que nos están haciendo una cosa, nos están diciendo una cosa que no es contraria a la Biblia, y decimos, porque Cristo está, y eso ¿quién lo dijo? Nuestro Salvador Jesucristo. Así que tenemos que decir, porque Cristo está y vamos a llevar a la persona a la Escritura. Vamos a llevar a la persona a la Escritura y entonces vamos a ver quién es el que tiene la última palabra. Y la última palabra la debe tener ¿quién? La palabra de Dios, que es la Biblia. ¿Ok? Entonces ahí nos vemos mañana. Mañana vamos a estudiar este libro de Mateos, capítulo 21, versículos 18 al 22. Y no se olviden de que mañana es, ¿a qué hora? ¿A qué hora es mañana? Díganme, díganme a qué hora es mañana. ¿No se acuerda? ¿Sí? Mañana es a las 5:30. Mañana a las 5:30, porque usted sabe bien de que yo tengo que hacer algunas cosas aquí en la iglesia mañana. Entonces tengo que estar preparado tempranísimo. Así que ahí nos vemos y que tenga un bendecido día. Arrivederci. No sé qué quiere decir. Bueno, que tenga un buen día. Hasta mañana. Bye.